El Congreso despachó la pensión garantizada universal y quedó lista para convertirse en ley. ¿En qué consiste, a quiénes se beneficiará y cuándo comenzará a pagarse? Para despejar muchas dudas estamos con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. También preguntas y dudas las recibimos al hashtag Noticias24, nuestro Twitter, abierto el canal 24 horas para todas las preguntas justamente al subsecretario. Lo recibimos aquí en Canal 24 horas. ¿Cómo le va? Don Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y debo decirle que muy contento y hasta emocionado por la tramitación que hemos tenido de esta PGU universal. ¿Por qué emocionado, subsecretario? Hoy día escuchaba al ministro Ossa diciendo que esta es la reforma más importante a pensiones en nuestro país en 40 años, o sea, recojo desde la creación de las criticadas AFP. Fíjese, Andrés, que lo que estamos haciendo con esta PGU es similar a lo que hemos hecho con el IFE universal. Para explicarlo en simple, esto es como que estuviéramos aplicando un IFE universal para los mayores de 65 años, pero además ya no transitorio, como fue el IFE, sino que permanente, es decir, va a acompañar a nuestros adultos mayores desde los 65 años hasta los últimos momentos de su vida. Y esa es la importancia de esta reforma. ¿Qué significa para el Estado, Andrés? Significa que nosotros hoy día como Estado, es decir, el esfuerzo de todos los chilenos es de 1 punto del PIB para el pilar solidario. ¿Y qué estamos haciendo con esta pensión garantizada universal? Es duplicarlo, es decir, vamos a llegar en total a cerca de 2 puntos del PIB, son cerca de 6.000 millones de dólares al año que el Estado va a invertir en garantizar un piso de dignidad para todos nuestros adultos mayores. ¿Quiénes son los beneficiarios en términos muy gruesos? Después, por cierto, vamos a todas las preguntas. Son todas aquellas personas, estén jubiladas o estén activas, es decir, trabajando, que tengan sobre 65 años o más, con la sola excepción de aquellos que pertenezcan al 10% de mayor riqueza de nuestro país. Es decir, es una cobertura amplia que llega a 2,4 millones de compatriotas, Andrés. A ver, subsecretario, vamos viendo punto por punto y harto para ir explicando a las personas que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Insistimos, las preguntas, dudas, todas las recibimos a través del hashtag Noticias24 del Twitter. Se las hacemos llegar aquí al subsecretario Weber. A ver, ¿cuándo comienza a pagarse? Porque aquí hay que hacer la diferencia entre las personas que están en el pilar solidario y las personas que no están en el pilar solidario, para explicar bien un poco la cronología, los tiempos. Así es. Bueno, entonces nosotros habíamos puesto mucho énfasis en conversaciones que tuvimos, Andrés, y a través de los medios en forma permanente con los parlamentarios, que era muy importante aprobar esta ley en el mes de enero. ¿Y por qué era tan importante? Y aprovecho de agradecer al Congreso por haber hecho este enorme esfuerzo que es unánime. Hay pocas veces, después de 2 años bastante rocosos, esta unanimidad no es poco. Imagínense, muchas piedras en el camino. Partimos con la ley larga de pensiones hace cerca de 3 años, donde pudimos avanzar con el pilar solidario, que aumentó la pensión básica solidaria en un 50%, pero no pudimos avanzar con el pilar contributivo. Después la ley corta, que no avanzó. Y esta, Andrés, la tercera es la vencida con esta, que es la reforma más importante de las últimas décadas en nuestro país. ¿Y por qué enfatizamos que era tan importante que se aprobara en enero? Porque eso nos permitía comenzar a pagar en febrero. Entonces, ¿quiénes van a recibir el beneficio el mes de febrero? ¿Y cuándo en el mes de febrero? La tercera semana. Van a ser todas aquellas personas que hoy día reciban algún beneficio del Estado por estar en el pilar solidario. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1,5 millones de personas que van a ver en su cartola del mes de febrero el incremento del aporte que entrega el Estado al techo de la PGU, que son 185.000 pesos. ¿Y quiénes son estas personas, Andrés? Son 500.000 personas que hoy día reciben la pensión básica solidaria, que en la cartola hoy día aparece con un monto de 176.000 pesos. Esto va a aumentar la diferencia para llegar a 185.000 pesos. Y por lo tanto va a decir PGU 185.000. Pero sobre eso hay 1 millón de personas, Andrés, que hoy día reciben un aporte previsional solidario, que es un monto variable. ¿Y de qué depende? Depende de la pensión autofinanciada que tenga cada persona, con un techo de 520.000 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que de ese 1 millón de personas hay algunas que reciben un aporte de 10.000 pesos, otros 50.000 pesos, otros 150.000 pesos, con un promedio de este 1 millón de personas que son 120.000 pesos. Ahora en su cartola del mes de febrero ya no van a ver ni los 10.000, ni los 50, ni los 80.000 pesos, van a ver los 185.000 pesos
completos. Ellos también Perfecto. se van a incorporar en el mes de febrero. Subsecretario, ya comienzan a llegar las preguntas, caen a través del hashtag Noticias24. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas a dejar sus preguntas, sus dudas, las respondemos con el subsecretario Weber. A ver, nos pregunta aquí Pablo, ¿esto aplica para jubilados con el sistema antiguo, no de las AFP? Buena pregunta. Es una buena pregunta y también aplica, Andrés. Aquí hay un cambio de paradigma y quiero explicarlo muy en simple. Las políticas públicas, cuando son buenas, son más o menos fáciles de explicar. ¿Y qué significa eso? Que ahora ya no tenemos que hablar del tipo de pensión o si es el nuevo sistema o el antiguo sistema. El criterio fundamental es haber cumplido 65 años. Por lo tanto, si usted cumplió 65 años, y no importa si está trabajando o está pensionado, si es del sistema nuevo o del sistema antiguo, si usted recibe un aporte del Estado que es menor a la pensión garantizada universal, el Estado va a complementar los recursos para alcanzar ese monto. Pero además, Andrés, algo que es muy importante es que, y lo hemos conversado previamente, el pilar solidario actual es solo para personas que estén jubiladas, es decir, pensionados, que hayan dicho yo no quiero seguir trabajando, no puedo seguir trabajando, tengo que jubilarme y por lo tanto comienzan a recibir o los aportes del Estado o el pilar contributivo, pero eso utilizan para subsistir. Ahora cambiamos esa lógica. ¿Y qué significa eso? Que si usted tiene 65 años, pero por distintos motivos decide no jubilarse porque quiere seguir engordando el chanchito de su pensión futura, entonces nosotros también como Estado vamos a hacer este aporte. Por lo tanto, es compatible con otras fuentes de ingresos. Sí, justamente en ese punto que es bien importante porque uno quisiera todo que las personas tuvieran pensiones dignas, que a los 65 años del caso de los hombres, 60 años del caso de las mujeres, tuvieran una jubilación, el júbilo, descansaran los últimos años de vida. Pero mucha gente a uno le pregunta, y pasa que las personas no pueden tener contratos porque si no, no pueden estar en el pilar solidario, no pueden seguir, no pueden trabajar y deben trabajar en negro. Ese es el tema, deben trabajar en la informalidad para tener la jubilación por un lado, sea pensión básica solidaria o sea las jubilaciones autofinanciadas y trabajar en negro, informalidad. Esto puede dar, entre comillas, insisto en el punto, uno nunca quisiera que los adultos mayores trabajasen, pero que por lo menos trabajen en la formalidad. Así es, Andrés. De hecho, si uno mira nuestro mercado laboral, de nuestra fuerza laboral, hoy día son cerca de 8 millones de personas, un 30% aproximadamente trabajan en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que no tienen contrato, por lo tanto no cotizan, no tienen seguridad social. Y ese es un problema estructural de nuestro mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo como una externalidad positiva, si usted quiere, de la PGU? Es que incentivamos con esto la formalidad. ¿Por qué? Porque como yo voy a recibir la pensión garantizada universal con independencia de si estoy pensionado o si estoy trabajando, hay un incentivo para trabajar formalmente, es decir, con contratos, sea este boleta honorario, sea esto un contrato tradicional por Código del Trabajo u otro. ¿Por qué? Porque con eso voy a estar aportando a mi pensión autofinanciada y sin importar cuánto sea el aporte, entonces yo voy a recibir la pensión garantizada universal. Hay un elemento que es importante en esto, Andrés, respecto de cuáles son los cortes, ¿no? Porque estamos hablando de una pensión garantizada universal que llega al 90% de los adultos mayores. Pero el monto va a depender si usted está bajo el percentil 80 o está entre el 80 y el 90. ¿Qué significa eso? Que si usted está dentro del 80% de la población más vulnerable, sobre 65 años, va a recibir íntegramente los 185.000 pesos. Y será complemento si es que ya está en el pilar solidario o serán completos nuevos si es que está entre el 60 y el 80%, que son aquellas personas fundamentalmente, Andrés, mujeres y de clase media, que hoy día no reciben ningún aporte del Estado. Y es el techo del 80% son 630.000 pesos de pensión. Es decir, todas las personas que al día de hoy tengan 65 años y tengan una pensión autofinanciada bajo 630.000 pesos, van a recibir los 185.000 pesos. Subsecretario, seguimos... Y quienes tengan una pensión entre 630... Sí, que nos siguen cayendo preguntas para que alcancemos con el tiempo. Perdón la interrupción, subsecretario. Aquí nos pregunta Paola Rebolledo. ¿Las personas en situación de discapacidad también reciben la PGU? Así es, y es una muy buena pregunta, Andrés, porque fíjese que están las pensiones de invalidez, ¿no? Que son pensiones que no tienen que ver
la edad necesariamente, pero que certifica el CONPIN de la Subsecretaría de Salud Pública. Y esas pensiones de invalidez van a ser complementadas para llegar al techo de la PGU. Es decir, todas aquellas personas que tengan pensión de invalidez hoy día también van a recibir el monto de la PGU, los 185.000 pesos. Pero además avanzamos, Andrés, y esto es parte de la tramitación y de las buenas políticas públicas, en perfeccionar el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, que hoy día está llegando a aquellos jóvenes que tienen discapacidad mental, pero también lo incorporamos a este subsidio a aquellas personas que tienen alguna discapacidad física. Y subimos el monto de ese subsidio desde los 77.000 pesos hoy día aproximadamente a 92.500 pesos, que es la mitad del monto de la PGU. Por lo tanto, aquellas personas con discapacidad también se ven beneficiadas por esta política pública, Andrés. Seguimos recibiendo preguntas, caen muchas preguntas, subsecretario, así que hay que responder un poquito más breve. Le hacemos la solicitud, con todo respeto, como decía un animador de matinal. A ver, al hashtag Noticias 24, subsecretario. Dice, hola, ¿esto aplica a las pensiones hereditarias? Tengo una pensión por aseguradora heredada por mi esposa. ¿Aplica? Esto, de nuevo, vamos a la misma respuesta. Sí. En simple, esto aplica para todos tipo los casos de pensión. Lo importante mayores de 65 es el clasifica. Si usted está bajo 630, va a echar. Exactamente. O sea, obviamente, en el fondo, que tenga que estar, no recibe una pensión, tiene que ser bajo el 1.000.000 de pesos. Claro, ahí está el 90% de los chilenos. Recibimos más preguntas, subsecretario, a través del hashtag Noticias 24, caen y caen. ¿Quién no recibe la PGU? Pregunta Daniel. Los únicos que no la recibirán, Andrés, son aquellos adultos mayores sobre 65 años que estén dentro del 10% de mayores ingresos. Y quiero recordar que es por eso que tenemos dos etapas de pago. Una primera etapa que parte en febrero con todas aquellas personas de las cuales ya tenemos la información, es decir, están en el pilar solidario. Y en agosto vamos a pagar a aquellas personas que están del 60% hacia arriba. Y ahí incluimos, por cierto, a las personas que van a estar entre el 80 y el 90. Y si alguien por patrimonio o bien por ingresos está dentro del 10% más rico, no va a recibir la PGU. Seguimos recibiendo preguntas a través del hashtag Noticias 24, se las hacemos llegar al subsecretario de Hacienda. Si reúno todos los requisitos y tengo una pensión bajo los 500.000 pesos, ¿debo solicitar el beneficio o es automático? Buena pregunta. El beneficio es automático, Andrés. De nuevo, todas las personas que estén en el pilar solidario van a recibir en forma automática, esto sin postulación, la PGU. Y lo mismo va a ocurrir para aquellos que cumplan los requisitos en la segunda etapa. Este es un beneficio automático, es universal, es pro clase media, está pensado en los sectores más vulnerables y es un enorme aporte que genera un piso de dignidad a todas las personas sobre 65 años. Seguimos revisando preguntas que nos caen a través de Noticias 24, el hashtag Noticias 24. Después le voy a preguntar, subsecretario, al cerrar, por el Banco Central que acaba de decidir subir la tasa de interés 1,25%, los efectos en los consumidores. Vamos a cambiar de tema, yo sé que el subsecretario de esto sabe, y sabe harto. A ver, hashtag Noticias 24, Andrés, mi tocayo, pregunta, una pensión de AFP de un total de 240.000 pesos con aporte previsional, ¿cuánto recibiría? Que va a depender cuánto sea el monto del aporte previsional. Ya. Si el aporte previsional solidario, por ejemplo, es de 10.000 pesos, el componente adicional que va a recibir es de 175.000 pesos para completar los 185.000 pesos de la PGU. O sea, el aporte previsional va a ser de 185. Si recibía 30, va a recibir 155 más. O sea, el complemento total va a ser 185. ¿No? Y eso es una buena pregunta, subsecretario, ¿eh? Porque muchas personas hoy día que reciben la pensión básica solidaria o una pensión básica solidaria creen que esto, o muchas sostienen, erróneamente obviamente, y hay que aclarar el punto, que esto se suma a lo que ya reciben. Y no, reemplaza. Claro, lo que ocurre, Andrés, es que las pensiones hemos hecho muchos esfuerzos en el tiempo para ir mejorándolas, ¿no? Se creó el pilar solidario, se aumentó la pensión básica solidaria, entonces no partimos de cero. Por lo tanto, hay personas que hoy día ya reciben aporte del Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Emparejar la cancha, para que el 80% reciba las 185.000 pesos. Y algunas de esas personas ya reciben un aporte del Estado y por lo tanto se va a complementar la diferencia. Pero hay otras, y esto es muy importante, Andrés, que son cerca de 600.000 personas de clase media que tienen pensiones autofinanciadas entre 520.000 pesos y 630.000 pesos, que hoy día no reciben ningún aporte del Estado, cero.
Esas personas de clase media van a recibir nuevos en forma íntegra estos 185.000 pesos de la PGU, pero todos van a recibir finalmente 185.000 pesos, estén en el 10%, en el 20%, en el 30% o en el 80% de vulnerabilidad. Si estoy aquí abriendo, se lo preguntaba a subsecretario, el tema de la tasa de interés del Banco Central, nuevas reajustes en la tasa de interés, de acuerdo, estoy aquí abriendo en vivo el mail que llega desde el Banco Central, llegó recién hace 5 minutos, lo que informa el Banco Central en su reunión de política monetaria, que la tasa de interés sube a 5,5%. Es decir, bastante más de lo que se esperaba. Se esperaba un reajuste de que subiera de 4 a 5,25, pero sube 1,5 puntos base. O sea, es una medida una señal bien potente respecto a lo que sucede en nuestra economía, ¿no? Bueno, recordemos, Andrés, que el Banco Central es autónomo y precisamente su rol es el control de la inflación, ¿no? Hoy día en su reunión de política monetaria han tomado esa decisión, que es precisamente en el mediano y largo plazo para poder contener esta inflación. Y esta señal que significa sin duda que endeudarse hoy día es más caro, es un elemento que es necesario, Andrés, en este contexto, para poder ir normalizando o reduciendo la inflación en nuestro país. Recordemos que esta inflación tiene muchos antecedentes, ¿no? Hay un elemento global que tiene que ver con la alza de precios de commodities, tiene que ver con el corte de las cadenas de suministros por la pandemia, por cierto que también tiene que ver con variables locales o idiosincráticas, que son, por ejemplo, los retiros de los fondos de pensiones y la expansión fiscal, y esta es una señal importante, pero que es necesaria, Andrés. Nosotros en este sentido estamos convencidos de que la señal que está dando el Banco Central es apropiada porque nos va a permitir ir conteniendo esto en el mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que la calidad de vida de las personas sea cada vez mejor. Y por eso que en este contexto ayudas tan importantes y, ojo, permanentes, Andrés, como la PGU, son de alivio tan relevante para uno de los sectores más vulnerables de nuestra población, que son precisamente los adultos mayores. Subsecretario Alejandro Weber, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Igualmente.